Pero no creemos que sea casualidad que el consejero delegado de Indra sea un íntimo amigo de Feijóo, a quien le vendió el chalet en Moaña. Y empezamos a entender por qué el PP mira a otro lado cuando se critica a Indra. Esto es así, hasta el punto de decir al productor, si trabaja este señor, por mí, si trabaja Felizuco, yo no voy a trabajar en esta obra de teatro. Y preguntar al productor, ¿y si quitamos a Felizuco harías la obra? Sí, si le quitáis, sí. O sea, hasta ojo, te digo, gente con la que trabajé muchísimo tiempo y que consideraba amiguetes, no amigos. Puede que tenga esa enfermedad, que no lo descarto, y al mismo tiempo lo que desde luego nos está demostrando día a día es una enfermedad moral intrínseca, o sea, es una falta absoluta de escrúpulos para nada. O sea, yo creo que no tiene piedad ni de sí mismo, porque se expone continuamente al ridículo, pero ha aprendido que no tiene ninguna consecuencia, por lo tanto está desaforado. El PSOE y sus votantes funcionan como una secta. Por eso son inasequibles a la verdad, da igual lo que uno diga, da igual lo que haga a su líder máximo, porque le protegen. Como en una secta, el líder ya puede andar con menores, ya puede ser drogadito, ya puede tener cuentas en el extranjero, que sus sectarios le defienden. Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí, por mantener la trinchera abierta y con mucha información confidencial. Sus datos, sus pistas nos ayudan, gracias por ser nuestros ojos. Tenemos confidenciales en todo el mundo, en cualquier rincón del planeta, que nos pasan información y que vamos confirmando datos. Hemos creado una red civil libre de información veraz, y eso es muy importante. Hace días que tenemos una pregunta sin respuesta, y es importante. ¿Hay fraude electoral en España? Llevamos 4 años investigando y creemos que sí. Y hemos conseguido testigos dispuestos a ir ante un juez y contar lo que vieron. Sin embargo, Víctor de Aldama, la garganta profunda que va descubriendo las corrupciones de Sánchez y su entorno, confiesa hace 10-15 días ese fraude electoral y no ocurre nada. Aldama dijo lo que dijo, esto. Sí, a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora. ¿Hablar de fraude electoral? Sí, fraude electoral. Después de esta declaración, el silencio, sobre todo en el PP, que es el partido que más tendría que perder, si eso es cierto, ¿verdad? Porque el partido que podría quizá impugnar las últimas elecciones o pedir una comisión de investigación o hacer una rueda de prensa, ¿por qué no ha hecho nada? Bueno, sí, ha hecho algo, tapar esta noticia con otras. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? Hemos querido investigarlo y todas las pistas nos han llevado a un pueblo de Pontevedra que se llama Moaña, un lugar precioso frente al Atlántico. Núñez Feijóo, el líder del PP, se construyó un chalet en Moaña. Parece ser, según publicaba La Voz de Galicia, un chalet sin licencia, con mano de obra portuguesa, recibiendo subvenciones públicas y a través de algún préstamo de Abanca, de esa entidad bancaria. De hecho, Fiscalía Anticorrupción lo investigó. Y es cierto, compró los terrenos en 2010 en suelo rústico no edificable y en 2013 se recalifica el terreno y ya puede edificar. 1.040 metros cuadrados. El proyecto dice que le costó 215.000 euros, aunque el valor real estaría en 1 millón. Y sí, recibió una subvención que no llega a 50.000 euros de un concello para ampliar el vial de acceso a su casa.
que le beneficiaba a él. Pero no se centren en el chalet. Céntrense en la persona a quien lo vendió. Les decía que en 2013 se lleva a cabo la construcción y en 2021, en abril del 21, lo vende. ¿Y a quién vende este chalet Feijóo? Pues a este hombre que van a ver, José Vicente de los Mozos. Parece ser que lo vendió por algo más de 1 millón de euros, aunque luego en la declaración en la Xunta, que era presidente de la Xunta y tenía que explicarlo, puso 481.000. ¿Quién era José Vicente de los Mozos? Un hombre hecho a sí mismo, en aquel momento presidente de IFEMA, de la Feria de Madrid, y director general adjunto en aquel momento a nivel mundial de Renault. Cuidado, palabras mayores. Eso en 2021. De hecho, tenía tan buenas relaciones con el gobierno español y con Sánchez, que le dio la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a los pocos meses, en 2022. Se ha hecho con casi todos los grandes directivos de empresas automovilísticas para mejorar la relación entre países, o vaya usted a saber por qué. Sigan pensando en ese nombre, José Vicente de los Mozos. Se hacen amigos. Después de venderle el chalet por más o menos 1 millón de euros, se establecen una relación de amistad y sus contactos son constantes, tanto que levantan alguna suspicacia en el PP gallego, en el gallego y en Génova. En aquel momento ven que le quiere colocar Feijóo en algún cargo político futuro, y de hecho todos los cargos en Renault los deja José Vicente de los Mozos el 15 de enero del 2023. Los rumores eran que Feijóo le había propuesto algo. Hay hasta quien dijo que iba para ministro. Recuerden, estamos en enero del 23. No sabía todavía que Sánchez iba a convocar en julio elecciones, pero sí que Feijóo estaba preparando un supuesto gobierno para sustituir a Sánchez si se lo permitía. Bueno, ¿cuánto tardó Feijóo en ofrecerle un cargo? 4 meses. El 15 de enero se va de Renault, llega a la empresa Indra en mayo de ese mismo año. Mayo de 2023, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra. En aquel momento el presidente era Marc Murtra. Marc Murtra es un hombre de Sánchez de toda la vida. Es decir, el presidente de Indra del PSOE, el consejero delegado del PP. Ya está, no hay que pensar mucho más. Es cierto, luego hay algunos cambios. Quiere Sánchez quedarse con Telefónica y un sábado por la tarde invita a Moncloa a Pallete, le dice váyase a casa y coloca a Murtra en Telefónica y ocupa su lugar como presidente de Indra uno de los que fundó el grupo Indra, que es Ángel Escribano. Ángel y Javier Escribano pusieron en marcha Indra hace ahora 36 años. Esas cosas que hace Sánchez un sábado tarde, ¿no? Me quiero quedar con una empresa, te echo, me la quedo y pongo a uno de los míos. Así tengo Correos, Telefónica e Indra, por si he de hacer una jornada electoral en breve. Bueno, esta historia puede ser casualidad, naturalmente, pero no creemos que sea casualidad que el consejero delegado de Indra sea un íntimo amigo de Feijóo, a quien le vendió el chalet en Moaña. Y empezamos a entender por qué el PP mira a otro lado cuando se critica a Indra. La pregunta importante que debemos hacernos es la siguiente. Si hay fraude electoral y Indra colabora presuntamente en él,
lo hace desde hace muchos años, lo ha hecho con el PP con anterioridad, lo haría presuntamente con Feijóo si alcanza el poder. Esto huele muy mal, señores. Dos partidos decidiendo los altos cargos en todas las instituciones y quién sabe si también decidiendo quién gana o quién pierde las elecciones según les convenga. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, hay gente renacentista que aún aguanta y con mucha fuerza. Son como un foco, como una luz que nos va guiando a los que a veces queremos tirar la toalla, que eso es normal, nos pasa a todos. Este hombre que hoy he invitado es actor, humorista, ha sido presentador famosísimo en televisión, empresario, ahora es músico, bueno, y monologuista y mil cosas más. Y una etapa de su vida lo dejó todo para irse de diputado al Congreso con Ciudadanos. Y se reían de él. Yo recuerdo comentarios de ¿qué hace este cómico aquí entre nosotros?, ¿no? Como diciendo, la élite de la política no debería aceptar gente de la calle. Félix Álvarez, Felizuco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y un placer hablar contigo y la Santuce como siempre. Estoy muy bien, gracias. Bueno, oye, ¿alguna vez te lo dijeron a la cara? ¿Te decían, tú qué pintas aquí si eres actor y humorista? No, nunca me lo dijeron a la cara. A ver, es verdad que a través de las redes sociales fueron aluviones de comentarios despectivos los que tuve que sufrir, pero a la cara nunca se atrevió nadie a decírmelo, ¿no? Y sí, pasaré a los anales de la historia como el primer cómico profesional que llegó al Congreso de los Diputados, porque luego me he dado cuenta que hay muchísimos más cómicos utilizando en esta ocasión el término cómico como despectivo que lo que yo era, ¿no? Pero no, a la cara no se atrevió nadie a decírmelo. Llamarle chistorras a los billetes de 500 es para un monólogo, ¿eh? ¿O no? Sí, pero fíjate, porque es curioso. A los billetes de 100 les llamaban lechugas, que dices tú, bien, porque son verdes como las lechugas. A los de 200 soles, son amarillos como el sol. Pero a los billetes de 500, que son moraus, llamarlos chistorras, claro, sería porque se ponían moraus luego ellos de comer sus chistorras. ¿Qué chistorras habrá comido Ábalos? ¿Qué chistorras habrá comido Coldo? No quiero ni pensarlo, ¿no? Pero tu etapa en el Congreso, claro. ¿Tú allí viste cosas increíbles que nunca pudiste pensar que ocurrían en el Congreso? Sí, mira, yo esto lo digo con pena, porque cuando yo hablo con amigos, cuando yo llego al Congreso, yo les contaba que yo llegué con un síndrome del impostor terrible, ¿no? Claro. Pues verte metido en el hemiciclo con los reyes católicos presidiendo, con tu escaño, excelentísimo señor don Félix Álvarez Palleiro. Yo tenía un poco el síndrome del impostor. Digo, aquí estoy entre la élite, se supone, entre la élite de los que tienen que hacer la política en España. Bueno, pues a las 2
2 semanas me di cuenta, desgraciadamente para España, de que estaba muy por encima de la media de la gente que me rodeaba. Digo, hostia, si soy un estadista, soy como Churchill, soy como Kennedy, ¿no? Y eso me sirvió para seguir trabajando, pero lo digo en serio, lo digo con la boca pequeña y con rabia, porque yo pensé que yo allí podría aportar mi granito de arena, pero no que iba a estar rodeado de la incapacidad de la que me vi rodeado. O sea, la mayoría de diputados son incapaces, son intelectualmente gente que no está preparada para estar ahí. Sí, hay gente que no sabía lo que era una PNL, una proposición no de ley. Hay gente que no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba a nivel legislativo la Cámara del Congreso. Yo antes de entrar al Congreso me preparé, me leí el reglamento, estuve estudiando, y porque me parecía lo mínimo que alguien puede hacer cuando va a representar a los españoles a un sitio como el Congreso de los Diputados, tener una mínima preparación de cómo funcionaba el Congreso de los Diputados. Yo mantenía relaciones con diputados de otros partidos políticos y yo no lo decía, pero lo pensaba, digo, este es gilipollas, no se puede ser más necio ni más corto porque está diciendo unas barbaridades que no son ni medio normales, ¿eh? Oye, y eso de que no pagues nada, no pagues casa, no pagues taxi, no pagues dietas, eso es una forma muy mala de acostumbrar a alguien que es un servidor público, ¿no? Sí, yo tampoco entendía muy bien. O lo de los menús, por ejemplo, ¿no? Tú estabas allí cobrando. Yo recuerdo que en neto cobraba unos 5.100. Es verdad que tenía que de ahí quitar parte del piso que me había alquilado mi amigo Miki Nadal, pero cobraba unos 5.100. Entonces, claro, tú ibas al comedor y tenías los menús a 8 euros. Es decir, mucho más barato que cualquier empresa de cualquier trabajador cuando tiene que asumir esos gastos de manutención, ¿no? Luego teníamos 3.000 euros de taxi. Que bueno, tú decías, claro, como tenías que ir y venir a reuniones y esto, pero siempre consideré que era excesivo el gasto que se producía o los viajes. Había viajes absurdos, gente que se iba a Barcelona a una reunión que se medio inventaban y así pasaban el fin de semana en Barcelona con los gastos pagados. Que a mí me parecía que era realmente excesivo y sobre todo a la hora de rendir cuentas, que rendías muy pocas cuentas. Tú ponías que te ibas a una reunión, y era verdad, era mentira, muchas veces no se sabía, ¿no? Pero sí que no, había muy poco control financiero. Claro, en días como hoy, los viernes, los viajes eran constantes, ¿eh? Y las reuniones se ponían, eso todos los ministros lo hacen. El que es de Canarias pone un acto el viernes y así le pagamos el viaje el fin de semana. Es un pequeño escándalo más. Hemos llegado muy abajo, ¿no, Félix? Desde la época en la que tú estabas en el Congreso hasta hoy, esto ha degenerado aún más. Es la impresión que tenemos desde fuera. Y yo soy de los que cree que ya estamos al borde de acabar con el Estado de Derecho, que está en riesgo. Fíjate que yo pensé que era difícil que las cosas fueran peor de cuando yo estaba allí. Yo, por ejemplo, estuve en el famoso rodeo al Congreso, cuando se tuvo que aprobar la investidura de Mariano Rajoy, que hubo casi 5.000 personas rodeando el Congreso, que tuvimos que salir escoltados por la Policía Nacional. Recuerdo, a mí me dieron un mecherazo en la cabeza. Entonces digo, bueno, pues digo, esto ya debe ser la culminación del desastre absoluto en política. Pues no, nuestra capacidad de asombro, a pesar de ya de tener unos años, sigue estando intacto y cada día que pasa te vas dando cuenta que cada día te degenera más la función política, la función pública, que el Estado de Derecho es de mantequilla, que se maneja y se pisotea de una manera, ahora ya sin pudor, o sea, ya sin ningún tipo de pudor. Es decir, como soy la mujer del presidente, hago lo que se me pone de la gaita, me monto una cátedra, todo para limpiarse ese pasado de dar sobres en negro a prostitutas. Yo creo que es por algo de ese motivo y parecía imposible que la cosa degenerara más, pero sí, cada día se degenera más, cada día estamos en una situación más complicada y el Estado de Derecho cada vez es más Estado y menos de Derecho. Ya, y qué pocos artistas dan la cara y dicen lo que estás diciendo. Estamos tocando fondo y vamos, los puedo contar con los dedos de una mano los
personajes públicos del mundo del cine, del teatro, del humor, que se atreven a decir esto. La mayoría siguen la corriente, ¿eh? Sí, no, y es que además yo, por ejemplo, yo sí he tenido experiencias de cancelación. Yo he sufrido en mis propias carnes como compañeros con los que yo había trabajado muchos años antes de ser político. Después de dejar la política, no han querido trabajar conmigo en una función de teatro porque era yo. Yo además vengo de Ciudadanos, que no vengo de ningún partido extremista, ni vengo, aunque viniera de cualquier partido, ¿no? ¿Quieres dar nombres o no? No, porque sería hacerle publicidad y como ya sabes que esto funciona por bloques, todos aquellos que apoyan a esto le darán palmas con las orejas y otros, no, es que ni me interesa, ¿no? La vida ha seguido, mi trabajo ha seguido, mi esfuerzo sigue ahí permanente. Actores que no han querido trabajar contigo en una función porque tú eras de Ciudadanos. ¿Esto es así? Esto es así, hasta el punto de decir al productor, si trabaja este señor, por mí, si trabaja Felizuco, yo no voy a trabajar en esta obra de teatro. Y preguntar al productor, ¿y si quitamos a Felizuco harías la obra? Sí, si le quitáis, sí. O sea, hasta ojo, te digo, gente con la que trabajé muchísimo tiempo y que consideraba amiguetes, no amigos fundamentales de los que tiene uno en la vida, pero sí amiguetes con los que compartí muchísimas horas de trabajo, giras por España. Esto lo he sufrido, sí. Seguro que eran de extrema izquierda, ¿verdad? Pues imagínate. Yo creo que la izquierda en este aspecto es mucho más sectaria. Además, fíjate, Albert, si es que yo creo que cualquiera tiene derecho a expresar su opinión, ¿no? Claro. Es verdad que hay actores que se creen que por el hecho de ser actores su opinión importa más que la de otros. No, tu opinión, tú que eres un actor, un cantante, un cómico, un titiritero, tu opinión seguramente se la sube a la mitad o más de la mitad de la gente que te escucha. Pero tienes derecho a decirla. ¿Tú te imaginas en Estados Unidos que Bruce Springsteen, que hizo campaña por los demócratas, haya gente que no vaya a ver sus conciertos? O Clint Eastwood, que lo hizo por los republicanos, haya gente que no vaya a ver las películas de Clint Eastwood. Oye, que cada uno que piense lo que quiera, que lo diga con libertad, que lo diga con respeto, que lo diga con educación y ya está. Yo creo que tendríamos que normalizar esto, pero aquí no. Aquí solamente hay un camino, aquí solamente hay un recorrido y solamente unos tienen la fuerza moral para dar su opinión y el resto somos fascistas, misóginos, machistas, homófobos, con los que habría que acabar primero mandándolos al ostracismo y, oye, y si pudiera ser, pues a la cárcel, ¿no? Que nos metan a la cárcel. Es tremendo, pero es la vida. Alguien ha de decir estas cosas. Aquí lo hacemos mucho, pero en voz de un artista se escucha muy pocas veces. Mañana actúas en el Club Comedia de Madrid, 8 de la tarde, en la Plaza España número 6. Y el nombre del espectáculo es maravilloso. Un payaso en el Congreso. Sí. Pero si desde que te fuiste crecen los payasos. La competencia es enorme, y luego me vine a Cantabria, que tuve aquí a Revilla, que es el más cómico de todos. O sea, imagínate cómo he estado rodeado, sí, pero hago un espectáculo. No hablo mucho de política porque la gente está hasta aquí de la política y lo que yo quiero es que cuando vayan allí se diviertan, se lo pasen bien. Cuento anécdotas que son muy, muy graciosas. Cuando Echenique me atropelló con la silla, cuando me encontré en el ascensor con Pedro Sánchez y con Ábalos. ¿Sabes? ¿Esto del ascensor? Sí. Claro, y con Yolanda Díaz. Me acuerdo cuando estoy en el ascensor, bajaba yo de la 5ª planta a la cafetería y para el ascensor en la planta 4ª y entra Yolanda Díaz, que yo no la conocía nadie entonces. Estoy hablando del año 2016. Y me ve y me dice con este acento gallego pijo, que yo pensé que era la prima gallega de Tamara Falcó. Y me dice, hombre, Felizuco, ahí lo que me he reído yo contigo en el informe. ¿Nos hacemos una foto? Digo, claro, mujer, claro. Año 2016. Porque ahora Yolanda Díaz está para portada del Vogue. Claro, cuando yo la conocí estaba para portada de Jara y Sedal. A ver, ahora es una princesita de Disney, pero cuando yo la conocí era la novia de Shrek. Iba con ese pelo que la habían cortado en una rico taberna. La verdad que entonces, cuento este tipo de anécdotas sin entrar en cuestiones políticas, porque además ya sabes que siempre puede haber gente que se moleste, ¿no? Pero sí, y además el título, Un payaso en el Congreso,
aunque yo me considero un payaso y es una de las profesiones más bonitas del mundo, quiero que tenga ese tonito peyorativo que utilizaban conmigo cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados. Sí. Así Oye, que mañana a las 8 en Plaza España, en el Club Soho. En el Club Soho, sí. Soho, Club es un Comedia sitio maravilloso. Soho, mañana 8 en Madrid. Me imagino la escena, abre el ascensor y se meten contigo Ábalos y Pedro Sánchez, sabiendo ahora lo que sabemos, para cogerte la cartera y no soltarla, vigila. Sí, yo llegué y claro, como en un ascensor es un espacio pequeño, pues te saludas educadamente. Hola, ¿qué tal, señor Sánchez? Hola, ¿qué tal? Me llamó Felizuco. Hola, Felizuco, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal está usted? Y me dice, mal. Dice, mal. Y digo, ¿y eso? Y dice, pues mira, son las 5 de la tarde y aún no he comido, ¿no? Y como estaba Ábalos, le pregunté a Ábalos, bueno, y señor Ábalos, ¿usted qué tal está? Me dice, mal. Digo, ¿y eso? Me dice, mal, son las 5 de la tarde y aún no me la han comido. Digo, hostia, aquí cada uno con lo suyo. Esto me lo he inventado, ¿eh? Esto es una parte del monólogo, pero que me lo he inventado. Esto, bueno, pero sí, bueno, cuento esas cosas. Has estado basándote en hechos reales, ¿eh? No cuento nada que no sea cierto y que no sepa todo el personal, ¿eh? Se faltaban entrar Jessica. Eres un monstruo. Bueno, si Ábalos debería ir a verte mañana, porque la semana que viene van a ver al juez del Supremo, igual ingresa en prisión, igual es el último fin de semana en libertad. Qué mejor que ir a ver a Felizuco, ¿no? Ábalos hay que recomendárselo. Querido amigo, es un gusto hablar contigo. Estás muy en forma y eso me gusta. Y algún día volverá la política honrada y decente a este país. Ese día igual te vuelves al Congreso. Si te lo propusieran, ¿volverías? No tengo la más mínima intención y la más mínima gana, pero nunca digo de esta cuando volveré porque a mí siempre me gustó la política, siempre pensé que era el camino que podíamos utilizar para intentar mejorar la vida de todos los españoles, cada uno desde su óptica, cada uno desde su balcón, con su ideología, pero la política es necesaria, pero claro, una política decente, porque estamos ahora mismo en un momento donde la política se ha convertido en una banda de macarras, porque son macarras, son chuloputas, pero no tienen ningún sentido estético. Es que antes por lo menos robaban con clase, es que ahora ya se la trae todo al pairo. Y quién sabe, ¿no? Pero ahora estoy muy contento y muy feliz de retomar mi camino. ¿Qué te voy a contar a ti? No ha sido fácil despojarme del peso de la política y del estigma que algunos te ponen en la frente, pero estoy muy contento y muy satisfecho conmigo mismo de haber seguido de pie y peleando y dando pasos hacia adelante. Solo faltaría. Felizuco por muchos años. Enhorabuena y mañana te aplaudimos en Madrid. Un abrazo, amigo. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Están pasando muchas cosas y más van a ocurrir la próxima semana. No hay mes en el que no tengamos grandes titulares que van corroborando los casos de corrupción que medios de información libres, muy pocos en España, llevamos denunciando desde hace, en este caso aquí, 4 años. Y está bien que poco a poco la UCO demuestre que las investigaciones tenían una base, pero aún no hemos llegado a juicio, aún no se ha juzgado. Hoy tengo el gusto de contar con alguien que tiene las claves de todo, del caso Begoña especialmente, y Ábalos y Santos Cerdán, de muchas de las corrupciones que rodean a Pedro Sánchez. Javier María Pérez Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, gracias por estar con nosotros otra vez, es un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ayer el rumor era constante de que iba a salir el informe de la UCO sobre el ministro canario Ángel Víctor Torres y no salió.
¿Sale hoy o sale en próximos días? ¿Qué le ha llegado? Pues vamos a ver, la verdad es que ya llevamos 2 semanas con el run de que es inmediato su salida. Yo entiendo que sí, que va a ser inmediata. Yo no sé si saldrá hoy, si saldrá ya el lunes, y luego habrá que ver el contenido de ese informe, porque claro, no deja de ser aforado. Es verdad que no es diputado, pero no deja de ser aforado. Entonces veremos si se han metido en el estudio en profundidad o necesitan autorización de alguna manera del Tribunal Supremo para poder investigar más. Yo entiendo que no, porque aun siendo aforado, al no ser diputado, no hace falta el suplicatorio. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre con muchísimos aforados? Que no se les puede investigar hasta que las Cortes no dan el suplicatorio. Y claro, entonces el investigado se entera con carácter previo de que va a ser investigado y destruye pruebas. El caso de Torres no es así, porque al no ser diputado, ser solo ministro, le tiene que juzgar el Tribunal Supremo, pero no hace falta formalmente la solicitud de suplicatorio. Qué mal hemos hecho la ley, que sí, hasta que el Congreso no diga de acuerdo que se le juzgue, que le pregunten al fiscal general si ha destruido o no pruebas, ¿no? Que claro. Aquí son expertos. No es que hayamos hecho mal la ley, es que la han hecho ellos, la han hecho aquellos al que se les aplique. Tiene nombres y apellidos la responsabilidad de esa ley. Y sinceramente son todos los que están sentados en el Congreso de los Diputados, de todos los colores. Aquí a mí me gusta yo no voy a defender a unos y atacar a otros. Aquí la responsabilidad es de todos, es conjunta de los 350 diputados que hay allí. Esta es la realidad. Es decir, que lo de la independencia judicial con el poder legislativo es un camelo y ellos ya escribieron la ley para que cuando yo te lo permita, a ti juez, tú investigas. Es tremendo. Por cierto, hay una pieza separada en el caso Ábalos que el juez no quiere entregar a ustedes, a las partes, porque dice que es de alto contenido privado. Yo ya no sé qué puede ser, porque de Ábalos lo sabemos todo. Claro, vamos a ver, esa es nuestra sospecha. A mí no me gusta, con carácter general, hablar de los asuntos que se están instruyendo, mantener un poco el espíritu reservado, que es lo que dice la ley. Ahora, de esto puedo hablar porque como es reservada para nosotros, yo puedo hacer hipótesis. Bien, primera hipótesis. Si es reservada, es que no entiendo yo que lo más probable es que no tenga que ver con lo que está siendo ahora mismo objeto de instrucción, porque si no, lo hubiera incorporado a la pieza principal. Bien, primer elemento. Sí. Segundo elemento. Tiene que ser algo delictivo, porque si no fuera delictivo y es solamente un tema personal, lo que hubiera hecho el juez es expurgarlo, sacarlo de las actuaciones diciendo esto no es delictivo, entonces no tenemos por qué enterarnos de la vida personal de este señor. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que puede ser algo delictivo que no tiene nada que ver con lo que se está juzgando. Y, por ejemplo, vamos a poner un supuesto. Si Ábalos de verdad invitaba a 16 mujeres a determinadas juergas y ahí había consumo de alcohol y de drogas, pues a lo mejor solicitaba de alguien que le llevara un alijo de drogas que superara lo que no es delito, es decir, el autoconsumo. Yo qué sé, yo ahora mismo, sinceramente, no he llevado temas de tráfico de drogas, pero vamos a poner que pidiera 1 kilo de cocaína. Claro, eso ya es delito, porque el importe no es autoconsumo, lo va a distribuir entre otros. Pienso yo, o que hubiera grabaciones, que grabara determinados actos él o alguien más, no digo que tenga que ser Ábalos. Si no, no se me ocurre por qué está separado cuando sabemos lo de sus chicas. Que se utiliza mucho en medios de comunicación, que si son prostitutas, que eso, entre comillas, yo un poco irónico voy a decir, una prostituta es quien se dedica habitualmente a eso. Aquí, a lo mejor, simplemente era la relación con él por dinero, pero no tenían el título profesional. Eran muy jóvenes y todavía no tenían un historial. Entonces, claro, no sabemos qué puede haber ahí, no lo sabemos porque no hemos tenido... ¿Usted va a pedir acceder a esa información? Aquí estamos unificados, en este procedimiento estamos unificados bajo el Partido Popular, que fue el primero que se personó ante el Supremo. Entonces, yo no he hablado todavía con el resto de abogados, pero yo me imagino que solicitará el acceso, el poderlo ver. Claro. Eso sí, si lo viera, yo ahí sí que tengo que mantener la confidencialidad de lo que hay por respetar la instrucción. Ahora puedo hablar porque estoy haciendo hipótesis debido a que hasta ahora no hemos tenido acceso ninguno, ni las defensas creo que han tenido acceso. Está claro, es una hipótesis todo lo que ha dicho. Bueno, sé que tiene alguien con quien trabaja muy a gusto y es colaborador habitual de este programa y además muy querido, el perito psicólogo don Julio Bronchal. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, muy contento de saludarte, Albert, a ti, a los confidenciales y, por supuesto, a uno de los grandes de España, mejorando lo presente, que es el abogado don Javier María Pérez Roldán. Un saludo, Javier. Pues muchísimas gracias. Hace tiempo que no trabajamos juntos, porque desde que me dedico a la persecución de la corrupción, pues los temas de mi despacho los tengo Si me permites, otro motivo más por el que odiar y reprochar a Pedro Sánchez. Porque si no, tú y yo estaríamos mucho más a menudo juntos. O sea, hasta en eso nos está perjudicando. Sí, sí. Pero qué importante que buenos bufetes y buenos abogados y buenas asociaciones estéis ahí, porque hemos estado nadando en dique seco durante años, remando contra corriente, más solos que la una. De usted y de Hazte Oír y de su defensa de la verdad, han dicho de todo desde el presidente a ministros. Que alguien con una carrera como la suya, eso no debe gustar mucho, ¿no? Don Javier. Exacto, bueno, vamos a ver. A mí un poco me es indiferente, digo, ¿por qué? Porque yo genéticamente soy antisocialista. Bien, y entonces a mí lo que diga un socialista, sinceramente, me da igual. Mi abuelo, bueno, pues lo asesinaron los socialistas en noviembre del 36, perdón, en octubre del 36. Bien, con lo cual genéticamente soy antisocialista. Sí es verdad que a mí, yo estoy muy satisfecho con esta lucha, porque luchar contra los malos siempre es satisfactorio. Ahora, y Julio lo sabe, yo mi despacho, que me iba muy bien y que yo estaba muy contento en mi despacho, lo he tenido que cerrar. Yo estimo dedicarme unos años a esto y volver a lo que a mí me gusta, que es el derecho de familia, violencia de género. Sigo llevando asuntos, pero vamos, muy pocos, porque materialmente estamos desbordados de corrupción. Y Hazte Oír están todos los procedimientos: Begoña Gómez, David Sánchez, las mascarillas, hidrocarburos, Coldo, Cerdán, que ahora es causa SOE. Bien, estamos en todas y mucho más. Los mozos que ayudaron a Puigdemont a fingir que se fugaba, etcétera, etcétera. Está claro que de todos ellos, en el que ganaron más dinero, hidrocarburos, ¿no? Hidrocarburos es la causa que para mí es el origen de todo. Ahí es donde está de verdad la potencia económica, y si hubiera, yo hablo de potencialmente, si hubiera financiación ilegal, seguramente por donde debería salir es por hidrocarburos. Bueno, otra causa muy importante que se inició a raíz de nuestra querida, la del EIRE, que será en noviembre las primeras declaraciones, que ese también puede ser un asunto que dé mucho que hablar. Sin duda, pero hidrocarburos liga perfectamente el gobierno de Sánchez con el narcoestado de Venezuela, con la participación de Zapatero. Porque tenemos la esperanza, muchos periodistas, que lo que no puedan hacer los jueces aquí lo haga el Departamento del Tesoro o la fiscal en Estados Unidos. Esa posibilidad está, ¿no? Esa posibilidad está. Está porque es que además ya no solamente es Venezuela, es que está por medio China. Es decir, que ahí hay una triangulación Venezuela-China-España. Y claro, el gran enemigo de Estados Unidos hoy por hoy es China, y por tanto los aliados de China, en este caso Venezuela. Y Zapatero pues es el ajo de todas las salsas, el perejil de todas las salsas. Y el gobierno, claro, de Estados Unidos, claro que va a intentar hacer algo por escarmiento público también, porque le interesa que Europa sepa que está dispuesto a llegar hasta donde haya que llegar. Y claro, sin duda. Investigar un expresidente es fundamental. Mira lo que me dice Leopoldo Bronchal. Dice: creo que es muy posible que Sánchez padezca algún tipo de trastorno mental, quizá algo sucedido en su niñez. Su amigo Julio Bronchal podría estudiar el caso. Te paso la pelota. ¿Sabes algo de la niñez de Sánchez que justifique esas sonrisas de Joker, esa locura que aparentemente manifiesta, o no? No creo que sea necesario ir a la niñez, porque seguramente habrá habido infancias mucho más complicadas que la suya, si es que lo fue en su momento, y no explicarían esto. Pero es que otra vez volvemos a esa reflexión que hemos hecho a veces al ver la diferencia entre lo que es la enfermedad mental y lo que es la enfermedad moral. No tiene nada que ver, son ejes perpendiculares.
Una persona puede perfectamente tener una salud mental extraordinaria y, sin embargo, ser un malvado, ser un egoísta, ser una persona que, en fin, que no piensa en los demás, que carece de empatía, que tiene esos tics histriónicos que estamos viendo en Sánchez. Y por el contrario, una persona que esté aquejada de algún tipo de enfermedad o desorden mental y, sin embargo, tener un corazón de oro. Son cosas completamente distintas. Lo que pasa es que, fíjate, la buena gente tiende a pensar que detrás del mal siempre hay una enfermedad. Esto es algo, ¿verdad?, muy piadoso, pero no necesariamente. Es más, puede que tenga esa enfermedad, que no lo descarto, y al mismo tiempo lo que desde luego nos está demostrando día a día es una enfermedad moral intrínseca. O sea, es una falta absoluta de escrúpulos para nada. O sea, yo creo que no tiene piedad ni de sí mismo, porque se expone continuamente al ridículo, pero ha aprendido que no tiene ninguna consecuencia. Por lo tanto, está desaforado, campa a sus anchas, o sea, se desdice a sí mismo, entra en contradicción. Para una persona que conservara un mínimo de integridad mental y moral, entendería que no puede estar uno haciendo el ridículo continuamente, debatiéndose a sí mismo, negándose en cuestión de horas. Y él, impertérrito, impasible el ademán. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Bueno, sobre el jurado popular de Begoña Gómez, de lo que le preguntan todos mis compañeros a diario a Pérez Roldán. Hemos recibido aquí muchas opiniones, hacemos un mix de lo que nos han dicho y le pido respuestas. María Ángeles, Gloria, JM, Antonio, Karime y Sofía desde Italia. Si el jurado va a ser gente socialista, porque dependiendo igual a los barrios, a las zonas que vayan o lo que sea, para esos es Santa Begoña del Niño Jesús. Y si cogen a gente de derechas, pues va a pasar que con todos los complejines que tenemos, pues como voy a decir yo que culpable, porque claro, a ver, luego me van a mandar a Hacienda, me van a mandar a no sé qué, o sea que se van... Yo creo que ha sido un poco una manera de lavarse las manos el juez, ¿no? Espero que el jurado, espero y deseo que no sea así, pero me temo que puede ser la cita de el tendero, de el acreedor, de el compañero, de el que le debe el puesto a Begoña Sánchez. Este va a ser el jurado popular. Yo no estoy de acuerdo con los jurados populares, porque creo que los jueces son los que están preparados y los que cobran, a los que pagamos dinero para que hagan su trabajo. Ahora bien, el jurado popular es una ley que aprobó el PSOE, entonces ahora no sé por qué se están quejando. Esta tarde estoy un poquito más contento que últimamente, porque viendo los abogados que tiene Begoña Gómez y ahora que me he enterado hace poco de la abogada que tiene Koldo saliendo en los medios, pues oye, es como para ser un poco optimista. Begoña no acude a la cita determinada por el juez Peinado. Incurre en desacato a una autoridad judicial. Corresponde en la ley española una orden de arresto. En el caso que se emitiese la orden de arresto, ¿veremos a Begoña salir esposada de Moncloa? Yo disfrutaría ver estas imágenes. Personalmente yo no me fío. Ya sabemos todo que el juez Peinado ha recibido desde el primer momento amenazas él y su familia y ahora se ha tenido que ir unos días para estar tranquilo. Este jurado viene seleccionado a través de sorteo, ¿no? No sabemos las personas que los van a componer. Yo creo que esto ha sido un error muy grande después de tanto trabajo y de tanto tiempo y espero equivocarme. Yo entiendo la reacción popular, abogado Pérez Roldán, porque en un país en el que han comprado a tanta gente y colocado a tantos encargos, pues ahí el público cree que también comprarán al jurado. ¿Existe ese riesgo? Vamos a ver, porque como hay muchas preguntas, vamos sin por duda. En primer lugar, el tema del jurado. El jurado es una figura que se vendió en España, sobre todo porque venía recogido en la Constitución y desarrolló el PSOE de Felipe González, que era tan malo como el PSOE de ahora, pero de otra manera. Bueno, el jurado ya nace envenenado. ¿Por qué? Porque el jurado viene históricamente, antiguamente, en la época de la cristiandad, en lo que llaman por ahí la Edad Media, bueno, pues que los jueces eran itinerantes y el derecho era muy local, muy de costumbres. Entonces el jurado servía para que el juez, que impartía justicia en nombre del rey, supiera el derecho que había que aplicar, cuál era la costumbre allí. Bien, el jurado no estaba para determinar si alguien había cometido un delito o no, sino para informar del derecho. Y en efecto el jurado tiene este problema.
que aquí en España se constituye para que digan si los hechos son probados o no probados, y claro que es manipulable perfectamente, y ahora entraremos en la manipulación. Ahora bien, es que no son manipulables también los jueces debido al sistema que hay de elección del Consejo General del Poder Judicial, la presión mediática. Bueno, pues ni un jurado nos garantiza que se vaya a hacer justicia, pero tampoco el que vaya a un juez ordinario. Primer elemento. Segundo elemento, Peinado aquí no ha tenido opción, porque la ley del jurado establece una serie de delitos que deben ser tramitados única y exclusivamente por la ley del jurado. Dos delitos en concreto que aquí son de aplicación. El tráfico de influencias y la malversación. Entonces, el juez Peinado no tenía más remedio que abrir esas piezas como ley del jurado. ¿Problema que da el jurado? En efecto, ¿quién elige al jurado? El Instituto Nacional de Estadística, que es quien establece anualmente una especie de bolsa de posibles jurados y les hace unas entrevistas con unas preguntas que son muy intrusivas en su vida personal, y claro que nos puede determinar pues, un jurado afecto al PSOE. En principio sí. También es verdad que los abogados, y ahí muchas veces nos podemos servir de psicólogos como Julio Bronchal, podemos hacer un perfil del jurado, rechazar a unos cuantos sin dar al motivo ninguno y a otros alegando motivo, amistad o enemistad manifiesta. También es verdad que porcentualmente en Madrid, la mayoría de Madrid no es del PSOE. Entonces, eso es un inconveniente. Algo hay que les perjudica cuando el gobierno, que fue un gobierno del PSOE, quien aprobó la ley del jurado, ha empezado a echar pestes, que si el jurado no debe ser. Sí, sí. Cuando tú ves al enemigo, cuando no entiendes de algo, pero ves que quien es malo se opone a ese algo, es que no será tan malo ese algo. Algo hay, algo hay. Julio, tú que has estado con tantos jurados, ¿la mayoría de juicios con jurado condenan o absuelven? Hay estadísticas, ¿verdad? Pero yo pienso que están muy ceñidos al caso en particular, ¿sabes? Y además a la naturaleza de los delitos que se están juzgando. En cuestiones muy emocionales podríamos decir que el jurado tiende a absolver. En cuestiones más técnicas, si tenemos un abogado competente, como es el caso, la fortuna que tenemos de tener a don Javier María Pérez Roldán, yo creo que aquí hay una cuestión sobre todo de naturaleza técnica. Aquí un jurado, creo que con las cosas bien explicadas, no tendrá ningún problema en llegar a un veredicto justo. Entonces, no hay una regla de oro que si condenan más o condenan menos. Es en función de distintos factores. Entre otros, está sobre todo la naturaleza de los delitos. Por ejemplo, crímenes pasionales, pues a lo mejor son más susceptibles y vulnerables de entender las razones y la naturaleza humana más allá del tecnicismo. En cuestiones más técnicas, normalmente se dejan asesorar por aquel abogado que sepa explicar pedagógicamente las dificultades del caso. Entiendo. Bueno, estoy recibiendo muchos mensajes. Uno que le mando a Pérez Roldán, que es el que me manda Julio. Julio ha colgado en el balcón de su casa el cartel de Hazte Oír con la cara de Sánchez que pone corrupto. Y el éxito de esa imagen es brutal. Por tierra, mar y aire, en Nueva York, en Lanzarote, en Andorra cuando se va en bicicleta. Han creado ustedes un fetiche, un símbolo. ¿Ha habido denuncia de Sánchez al respecto? Sí, Sánchez ha personado en unas actuaciones judiciales que se están siguiendo en Madrid. Vamos a ver, inmediatamente, según se colgó, esa lona que se colgó enfrente de las Cortes no duró ni un día, duró, ya no me acuerdo, 8 horas. Porque Sánchez ordenó la retirada, movilizó a la policía fue al juzgado de guardia, etcétera, etcétera. Y desde entonces está abierta la causa. ¿Qué pasa? Que técnicamente esa causa no podía haber avanzado porque tenía que denunciar Sánchez personalmente y no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo justo antes del verano? Personarse. Y la causa está parada porque está en la mesa del fiscal para que informe. Y lleva la mesa del fiscal pues desde julio. Nosotros entendemos que esa causa la tienen perdidísima, sinceramente. Explíqueme el truco. Explíqueme, porque ahí me han contado que hay un truco, que usted tiene un as bajo la manga para que sin que ponga presunto corrupto no le puedan a ustedes decir nada por el cartel. ¿Cuál es? Exacto. En primer lugar, lo puedo hacer ya público porque lo hemos presentado por escrito en nuestra defensa en el juzgado. Y es que, claro, en primer lugar, no existe el delito como tal, exclusivo, de corrupción en el Código Penal. Y corrupto puede ser corrupto moral.
Bien, es más, yo he insistido desde el momento en que en abril del año pasado iniciamos las actuaciones penales contra Begoña Gómez. Yo soy una persona religiosa y todo le busco un fundamento religioso. Yo siempre he dicho lo mismo, que la corrupción política y económica tiene un fundamento moral. Y Sánchez es un corrupto moral. Es un corrupto moral que ha vendido a España con los indultos, con luego la amnistía. Bien, está vendiendo nuestros intereses a potencias como China, nuestra seguridad nacional. Bien, vendió la política tradicional de España con respecto a los saharauis, se vendió a saber que había en Pegasus. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, si a un político los ciudadanos no pueden llamarle corrupto, ellos, tanto por Podemos como el PSOE, iniciaron campañas muy duras contra el novio de Ayuso, contra el hermano de Ayuso, cosas muy fuertes que al final los tribunales han dicho que la libertad de expresión está en eso. Entonces, nosotros no lo hemos acusado de un delito concreto del Código Penal. Entiendo. A lo mejor eso podía haber sido delictivo. Hemos dicho corrupto. Es más, yo en chiste, en el escrito que hemos presentado en el juzgado, presentamos junto a su imagen, bien, una rosa pocha, podrida. Y digo, ¿y quién nos dice que no estamos llamando corrupto al fruto de la rosa? O sea, es que, claro, siempre hay que andar en las dictaduras. Es increíble, es increíble. Hay que tener un espíritu fino y un poco de humor. Y además, a nosotros nos gusta arriesgar, ¿eh? Y si nos condenan, nos han condenado. La satisfacción de que te condenen por defender la verdad, hay momentos de la historia de España en que la gente decente ha sido condenada por juzgados y cínicos. Esta es una realidad, está ahí. Entonces, claro, un mérito. Julio. Albert, como decía Gilbert Bécaud, creo que era l'important c'est la gosse. Así que... Sí, pero esta no era esa, ¿eh? Esta no era esa. Me mandan los seguidores un billete, le llaman el billete de Ábalos, dicen que esto no es ni chistorra ni lechuga, es un billete de 1.500 euros, que no existe, con la cara de Ábalos. Igual lo saca el Banco y la Moneda Española. Y hablando de supuesta corrupción, quédense con lo que van a ver. Está en la televisión vasca, en ETV, entrevistando a Óscar López. Y el periodista le hace la pregunta que le haría yo. ¿Ha cobrado usted también del PSOE sobres con dinero negro? Escuchen. Que estamos aquí hablando de la cuestión de los pagos en metálico. ¿Usted ha cobrado alguna vez del Partido Socialista metálico? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo más importante es saber que la corrupción es el cáncer de la democracia y lo más importante es actuar. Este compañero parece que sabe de qué va la profesión y le insiste, pero por segunda vez. Usted entenderá que a muchos nos llama la atención que los partidos paguen en metálico. Y le he preguntado, ¿usted ha cobrado en metálico? Pero mire, si alguna vez alguien ha pasado un gasto en alguna organización y se paga en metálico, lo lógico es que vayamos todos evolucionando la transferencia, pero puede haber algún pago en metálico todavía en alguna organización. Ayer se contaba, por ejemplo. Julio, perito, yo doy a entender que claro que sí y no puedo decir que no. ¿Es eso o soy mal pensado? A ver, si tú lo ves desde el punto de vista del análisis metacomunicacional, más allá de lo que está diciendo, ¿no? Solamente ese silencio que hay es ya elocuente, ¿no? Un juez, y Javier lo sabe, como lo sabemos los que pisamos los tribunales, frente a esa evasiva, él anota en su hoja sí, además en mayúscula. Es más, añade cobarde, voluntad evasiva. A partir de ahora voy a estar todavía más atento porque intenta tomarme el pelo, ¿no? Le preguntan si ha cobrado una respuesta que solamente puede tener, una pregunta que solo puede tener una respuesta, es sí o no. Se acabó. Empieza a hablar sobre la necesidad de amoldar a los nuevos tiempos y no sé qué otras zarandajas y filfas para distraer la atención. Él solo se está delatando. Mira, afortunadamente, creo que Javier también coincidirá conmigo, la suerte que tenemos es que no son tan inteligentes ni tan capaces como mucha gente lo supone. Son bastante torpes en su manera de actuar. Y evidentemente lo han pillado a este señor con el carrito del helado en esa respuesta. ¿Es así, abogado? Es que yo siempre digo que además de malos son torpes. Porque la maldad moral está ahí, pero la torpeza es absoluta.
porque incluso aunque fuera mentira, si fueran un poco hábiles, dirían, no, mire usted, pregúnteme de lo que afecta a mi ministerio, o mire, pues yo no he cobrado en efectivo, punto. Esa reticencia al contestar, en efecto, desde el punto de vista psicológico, tiene su interpretación y desde el punto de vista también forense. Son respuestas evasivas. Sí. Y esto demuestra que, en efecto, dinero en efectivo había, lo cual no sería grave si no es porque los partidos políticos tienen que tener todas sus cuentas controladas. Es más, vamos a ver, los partidos políticos tienen taxativamente prohibido recibir dinero en efectivo. Si yo quiero pagar una afiliación a un partido, la tengo que pagar por transferencia, ni siquiera por ingreso bancario, por transferencia, desde una cuenta a que esté a mi nombre. Yo no puedo pagar mi afiliación desde la cuenta de otra persona. Tiene que ser a mi nombre. Y entonces un gobierno que además aprueba leyes para que no podamos sacar más de 1.000 euros del banco en efectivo, hombre, que les pillen en estas con chistorras, longanizas, lechugas, soles. Es que lo tenían todo. Les voy a presentar a un personaje, a mí me ha parecido el símbolo de los tiempos que vivimos. Se llama Agustín Molleda. Los amigos de YouTube estarán viendo la imagen. Es secretario de organización del PSOE en Cantabria y durante 10 años fue alcalde de Cartes, un municipio de 6.000 habitantes ahí en Cantabria. Bueno, en 2022, siendo alcalde, convocó un concurso de méritos para conseguir una plaza fija en el ayuntamiento. Casualmente, el único candidato que se presentó fue él, al concurso que él había creado, y lógicamente consiguió él la plaza. El ayuntamiento dice que ahora está en manos de otro, que está todo legal. El PSOE dice que aquí no hay ningún problema. ¿Son capaces, abogado, de retorcer la ley para que uno convoque un concurso, sea el único candidato y se le otorgue a él la plaza? Claro, eso se llama autocontratación, o, para que lo entienda todo el mundo, ser juez y parte. Es que eso, sinceramente, aunque fuera legal, que no es legal, porque él mismo, al convocar la plaza, sabe condiciones de la plaza, que en fin, cómo se va a otorgar, cómo se va a apuntar, una serie de cuestiones, pero aunque fuera legal, es que lo que no es estético. Eso para empezar, pero es que para continuar yo entiendo que es claramente ilegal, porque ¿quién ha puntuado? Si él crea la plaza, es porque los funcionarios que tienen que valorar luego los méritos, claro, aquí como era él el único, oiga, ¿lo publicitaron ustedes suficientemente para que se presentara más gente? Claro. Que suena raro que con la demanda que hay de empleo, que sea él solo el que se presente, hombre, es que suena... Ya, pero los tiempos que corren son para este tipo de informaciones, ya ni son noticia, esto ni trasciende. José Manuel me dice que PSOE, Bronchal, significa Pedro Sánchez os engaña, y a lo mejor tiene razón, que el nombre hay que cambiarlo del partido. Ya no nos sorprende casi nada, Bronchal, que este es uno de los problemas que tenemos la piel muy dura y el oído y la vista, ¿no? Sí, es lo que tantas veces hemos dicho, de insensibilizar a una parte importante de la opinión pública, ¿verdad? A través de la saturación continuada, de la fatiga, del agotamiento, y al final llevar incluso a una parte crítica de esa porción de la masa social influenciable, llevarla al desánimo, al desaliento y al sentimiento de indefensión. No sirve ya de nada, porque es que es una detrás de otra y aquí no pasa nada. Pero está todo programado. Es lo que, por ejemplo, hacen algunas dictaduras, como la venezolana, que ex profeso someten a la población a rigores y a castigos para que en un momento determinado consideren que las cosas pueden ir incluso a mucho peor. Por lo tanto, los dejan sin luz durante 2 o 3 semanas, de manera reiterada. Hay detrás psicólogos que saben qué programas aplicar, y luego cuando tienen el privilegio de tener a lo mejor la bonanza de 3 semanas más sin ningún tipo de corte, empiezan a considerar que todo es positivo. Hay detrás una ingeniería psicológica y social muy sofisticada detrás de estos cenutrios, ¿no? Pero ellos saben encontrar y pagar a aquellos que les diseñan esos programas de ingeniería social que nos llevan a una situación como la que tenemos. Yo confío
en que la casta que todavía le queda a este pueblo y los signos de vitalidad al final den al traste con todo esto, porque como ya hemos repetido numerosas veces, ese pecado que los griegos llamaban de ibris, que es atropellar con todo y regirse por la soberbia, ir borracho de soberbia, al final acaba traicionando a los malos y acaban cavando su propia fosa. Bueno, hablando de soberbia, Óscar Puente tiene todos los medios de comunicación del gobierno a disposición, más todos los que pagan y reciben dinero, que son todos, ¿no?, en este país. Bien, pues no tiene bastante y ha abierto un podcast. Sí, nos hace la competencia, vean. Hola, soy Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y quiero invitarte a un viaje único. Un recorrido sonoro por las infraestructuras que han cambiado y siguen cambiando nuestra vida. A lo largo de 8 episodios conoceremos las historias detrás de las carreteras, vías ferroviarias, puertos y aeropuertos. Salgan las historias reales de los retrasos, la gente caminando por las vías. Bien, este podcast ha costado 39.000 euros de dinero público y ha recibido por ahora poco más de 1.200 visitas. ¿Es esto malversación, abogado, o se acerca? Se acerca. No es malversación porque en teoría se está utilizando para un supuesto bien público, pero cuesta ver el bien público de eso. Pues sinceramente, yo no sé, el sonido del transporte, ¿de qué transporte si los trenes no andan? ¿Será porque los españoles duermen mal y necesitan sonido blanco por detrás? Porque ¿qué sonido va a reproducir ahí en el podcast? Además, si te has fijado, en este podcast, la voz que pones es una voz de verdad sectaria, de intentar melosamente ganarse la atención. Vamos a volver a ponerlo porque aparece en un sillón sentado como si fuese el padre Abraham. Vean, por favor, soy Óscar otra Puente, vez. ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y quiero invitarte a un viaje único. Un recorrido Parece hasta educado, hasta amable. Es sorprendente, es otro, ¿no? Es cierto. Es que Julio de esto nos puede decir mucho. Vamos a ver, yo tengo una interpretación. La interpretación es que hoy en día el PSOE y sus votantes funcionan como una secta. Por eso son inasequibles a la verdad. Da igual lo que uno diga, da igual lo que haga su líder máximo, porque le protegen. Bueno, como en una secta, el líder ya puede andar con menores, ya puede ser drogadicto, ya puede tener cuentas en el extranjero, que sus sectarios le defienden. Y entonces necesitan ese contacto directo, sin canales, sin intermediarios, con los miembros de la secta. Y esto más bien tiene pinta de púlpito, de telepredicador, que sinceramente de un podcast informativo de un ministerio. Mire, yo en vez de un podcast informativo del ministerio, yo creo que me informen de los horarios de los trenes y se cumplan. Con eso me basta. Entonces tiene esa apariencia, y Julio no puede asesorar sinceramente, de grupo sectario. Yo no lo veo de otra manera. ¿Julio? Bueno, poco que añadir, efectivamente. La intuición de Javier es absolutamente certera. Además, esa forma almibarada, ¿no? Esa falsa melodía, ¿no? Ese énfasis que él pone, producto también de la inteligencia artificial que se aplica también a los efectos sonoros, como todos sabemos, al final lo que nos devuelve es la impostura, porque cualquiera que esté mínimamente interesado en la política o que haya escuchado la realidad de quién es Óscar Puente, inmediatamente contrasta y no le cuadra. Sabe que está delante de un escenario fake. Así que, una vez más, yo creo que este tipo de iniciativas al final acaban volviéndosele en contra, porque hay un principio en psicología que se llama el de la reactancia, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Que cuando el individuo entiende o cree que lo quieren manipular, inmediatamente reacciona de una manera beligerante contra esa fuente de influencia y de manipulación. Y aquí lo que se advierte de manera intuitiva, no al nivel de análisis que los forenses utilizamos, es que estamos de alguien que está intentando engañarme, con una voz almibarada, con una falsa prosodia. O sea, todo esto al final, quien lo escucha dice, esto es falso, es fake. Hombre, evidentemente están los acérrimos de la secta, pero no está... Entonces, ¿qué utilidad y rentabilidad tiene eso? Ninguna. Es únicamente, a lo mejor, un ejercicio de vanidad, de vedetismo por parte del ministro, que como le están dando por todos los lados, pues a lo mejor quería limpiar su imagen, yo no sé si cara a su propia familia o a gente que en su día lo será o no lo sabemos,
En fin, ahí tenemos un ejemplo más de cómo se dilapida nuestro dinero en cosas absolutamente innecesarias. Absolutamente. Bueno, y ayer provocó estas palabras de Rufián un aluvión de mensajes a este programa. Recuerden. Digo algo, si yo pago cada año el paseo de una cabra, por las calles de Madrid, para que ustedes aplaudan, el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por Israel. Muchas gracias. Ha provocado la reacción de mucha gente en el programa, entre ellos, y le tenemos de oyente diario José Manuel Candón, el teniente coronel que resultó herido mientras desactivaba un artefacto, pero también nos habla Cristina, Nuria, Falien y Manuel, entre otros. Con respecto al comentario del señor Rufián, también tenemos que decirle que su sueldo también lo pagamos nosotros. Lo mismo había que someter a referéndum en qué queremos gastar el dinero. Lo mismo España decide que se gaste más en cabras que en cabrones, con perdón de la expresión, pero puede ser así. Hola Albert, solo como tú tienes tanto contacto con todo el mundo, que por favor la Legión le ponga la próxima cabra o Rufi o Sarita, porfa. Lo que le diría yo al señor Rufián es que si a él le molesta el paseo de un animal que no produce ningún tipo de gasto, en cambio le echarían en cara el hecho del beneficio que obtuvieron repatriación de la española que tuvo el accidente en Tailandia. Lo de la cabra, yo como hija de legionario, es sagrada, para mí la cabra es sagrada. Ya está viendo tocar las narices que nosotros no vamos a poder abrir el pico, porque defendemos España. Más vale pagar el desfile de la cabra que pagar a todos estos cabros putos, sus chaperos y sus drogas. La cabra de la Legión lleva saliendo en los desfiles desde 1920. La gente, cuando pasa a la Legión, la vitorean a la cabra. Gracias, Mari Carmen, que es la última que habló. Esto lo hacen para aparecer en los papeles, ¿no, abogado? No hay mayor trascendencia, porque si no, pasan desapercibidos. Exacto, buscan la provocación. Además, bueno, yo aquí quiero enmendar, quiero hacer una corrección a la premisa mayor. No se ha repatriado a nadie porque esa gente que iba en esa flotilla no sienta a España con su patria. Bien, se les ha traído de vuelta aquí. Pero repatriar es cuando alguien vuelve a su patria o se le trae a su patria. Y esta gente son la anti-España. Odian todo lo que ha sido España y lo que es España y lo que queremos seguir siendo los españoles. Eso lo odian. En segundo lugar, en efecto, Rufián busca la provocación. ¿Por qué? Porque no tiene contenido político que vender. Es una pena que no hubiera cine a finales del 19 o muy principios del 20, que existía el cine pero no el sonoro, porque los vendedores de crecepelo que se colocaban en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, sobre un cajón o en el oeste, bien, seguro que eran como Rufián, como Puente, segurísimo. Son vendedores de crecepelo, buscan el escándalo, buscan el llamar la atención y, por desgracia, de todas maneras, claro que debemos comentar este tipo de cosas, porque ellos pretenden con esto, comentarlo, pero sin entrar en profundidad en el sentido de ellos pretenden imponer otro relato diferente al que preocupa a los españoles. E intentan desviar el foco. Bueno, hay que centrar el foco siempre, pero dejar muy claro que esto que ellos hacen es estrategia, punto, para cambiar el foco del lugar. Me preguntan un montón de oyentes a quién veremos antes condenado por corrupción del entorno de Sánchez, si al fiscal general, a Begoña Gómez o al hermano. Pues yo espero que por este orden. Fiscal general, David Sánchez y compañía, porque son muchos los imputados. David Sánchez era como el flautista de Hamelín. Tocaba la flauta, le siguieron un montón de funcionarios y de gente de la Diputación, han acabado todos imputados. Y posteriormente, la siguiente, espero, Begoña Gómez, por ese orden. Y el fiscal no ha mucho tardar, ¿eh? La sentencia del fiscal puede venir antes de fin de año. Es como el tema de Ábalos. El tema de Ábalos puede acelerarse y haber juicio incluso a principios del próximo año, ¿eh? Y sabe que a estas horas igual Ábalos ha dejado ya el escaño porque quiere dejar de ser juzgado por el Supremo y que le juzgue a la Audiencia Nacional. Parece que así ganaría tiempo, pero ¿evitaría los delitos, abogado? No, él lo que está valorando, que creo que no lo está valorando él en exclusiva, sino con el PSOE, porque Ábalos sigue siendo PSOE.
Claro. Y Ábalos lo que le asusta es ingresar en prisión. Entonces, si renuncia a su acta, ¿qué es lo que ocurriría? Que iría a la Audiencia Nacional, que va más lenta. La Audiencia Nacional, su tramitación es más lento. Ganaría tiempo. Pero no creo que al final acabe renunciando al escaño. ¿Por qué? Porque el otro de los problemas que tiene es la jubilación y la cotización para la jubilación y tener ingresos mensuales. Él interesa alargar su estadía como diputado lo máximo posible. Es decir, yo creo que están amagando y están soltando globos sondas. Yo creo, me puedo equivocar, porque esto no se sabe nunca la estrategia, pero yo creo que no va a dejar el escaño. Porque además el motivo de que Cerdán lo dejara, de acuerdo con el PSOE, porque aunque supuestamente han roto con el PSOE, siguen siendo el PSOE, es que Ábalos estaba aforado. Entonces, si ahora Ábalos deja de estar aforado, todos se van a la Audiencia Nacional. Entiendo. No lo acabo de ver. También es verdad que en el Supremo, el juez que está llevando la instrucción es un juez muy competente, es un juez además de muy competente y muy honesto, de cuño progresista, porque más bien él siempre estaba incluido entre los progresistas, pero muy honesto y muy decente y muy honrado, y con mucho empuje. La Audiencia Nacional, el juez que le corresponde, que no voy a decir cosas malas del juez, pero ya es un hombre más mayor, tiene menos iniciativa, sobre todo tiene más procedimientos vivos, con lo cual, aunque él quiera trabajar intensamente, es que no puede, porque tiene otros procedimientos. Entonces, no se sabe cuál va a ser la estrategia, pero yo me sospecho que no va a dejar el escaño, sinceramente. Bueno, está muy bien. Sobre el 12 de octubre, Julio, quiero escucharte, que está ya aquí, y aquí intentan ensuciar el Día de la Hispanidad una vez más, ¿no? Bueno, lo ha expresado Javier con una palabra que debe ser clave para entender lo que está sucediendo. Habla de la anti-España. Es para este tipo de grupos sectarios conforman una identidad en negativo. Es decir, España les sirve para estructurar su personalidad. Son los que se oponen. ¿Os acordáis aquella frase célebre que decía que contra Franco se vivía mejor? Desaparece Franco y todos aquellos se quedaron sin discurso y sin una, ¿verdad?, sin una hoja de ruta. Pues aquí tenemos algo muy parecido. Se construye la identidad a través de la anti-España. A Rufián, la cabra es lo que menos le preocupa. Lo que le molesta es ver al ejército, ver un desfile inclusivo que nos incluye a toda la nación. Lo mismo que le molestaba a esta gente la vuelta a España, pero no por favorecer a Palestina, que nunca le ha importado un comino, ni los niños palestinos con los que se llenan la boca, ni nada, no, todo eso es mentira. O sea, viene una ocasión única para ir contra un símbolo y movilizar a toda esa horda, movilizarlo contra algo que es inclusivo, que es unitario, que es lo que nos define. Entonces, siempre vamos a tener ahí esa tensión entre aquellos que, oponiéndose a la realidad nacional, pero yo creo que España es mucho más fuerte que todas esas tendencias, esos impulsos. Esto, como decía aquel cuento, esto también pasará y recuperaremos nuestro rumbo. E incluso yo sostengo la tesis que en el anterior programa en el que tuve el honor de intervenir manifestaba que es posible que acabemos estando muy agradecidos a Pedro Sánchez, porque por un lado es posible que liquide definitivamente la maldición de las 4 siglas, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y por otro lado, con esa manera de comportarse, de actuar y todo lo que venimos viviendo en estos 7 años, ha depurado con mucho a lo que es la oposición, el pensamiento conservador, y lo que ha permitido que sectores políticos situados entre el conservadurismo, lo liberal, etcétera, hagan una amalgama todavía mucho más fuerte con lo que es la mayoría social del país. Es decir, al final creo que va a ser una bendición. Lo que pasa es que tenemos que saber aprovechar la oportunidad. Quiero que veáis un vídeo del 12 de octubre que ha hecho elliberal.com. ¡Ey, tú! Eres un facha, tío. Da igual que seas conservador, moderado o hasta progresista. Hombre o mujer, joven o anciano, de Bilbao o de Cádiz. Si te sales del caminito marcado, del pensamiento único, serás cualquier cosa. Pero también facha. Ya te digo yo, que si estás viendo esto, seguro que lo eres. ¿Vídeo del 12 de octubre? Vamos, pero un facha de los buenos.
que estás orgulloso de tus antepasados? Facha. ¿De los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra? Facha. Si decides hablar bien de nuestra historia. Facha. Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas. Facha. Si estás orgulloso de nuestra lengua. Facha. ¿Crees que España es más fuerte unida? Muy fachote. Si ves la transición como un ejemplo, también eres facha, ¿eh? ¿Que las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia? Facha. ¿Que defiendes que la monarquía es la mejor garantía de convivencia? Facha, facha y 3 veces facha. ¿Crees en algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Facha. ¿Que defiendes la vida? Facha. ¿La familia? Facha. ¿El respeto a nuestros mayores? Pues también facha. ¿Vas a misa? Facha. ¿Semana Santa? Facha, facha. ¿Que disfrutas en las fiestas de nuestro pueblo? Fachita. Uy, pulserita de España en la muñeca, medida del pilar en el coche y bandera en el balcón de tu casa. Facha, facha. ¿Que te emocionas viendo a Nadal en Roland Garros? ¡Facha! Suárez, facha Calvo Sotelo, facha González, facha Aznar, facha Rajoy, facha Zapatero. No, Zapatero no. Pero Cervantes, López Reverte, facha Goya, facha Velázquez, facha Manolo Escobar. Ay, mi madre. ¡Que viva España! Así que tranquilo, celebra este 12 de octubre sin complejos. Saca tu bandera, escucha tu himno, recuerda a Colón, a Elcano, a todos los héroes españoles. Emociónate con nuestras fuerzas armadas y hasta con la cabra. Rézale a la Virgen del Pilar. Sé libre. Total, tú eres facha y yo también. Esta es la campaña del liberal.es que nos mandaba Jesús. ¿Qué te parece, abogado Pérez Roldán? Pues vamos a ver, la realidad, por eso, por ejemplo, en Acturi utilizamos el concepto de España y anti-España. Y es que, en efecto, todo lo que ha sido España lo odian. Y no solamente eso, es que van más allá, porque es que odian lo que es natural. Por ejemplo, un hombre y una mujer, la idea de género, la sexualidad, es el odio. Yo ya he dicho antes que soy una persona religiosa. Bien, es el odio a lo que Dios quiso que fuera la naturaleza, que fuera el ser humano, que fuera la sociedad. Y entonces, ese odio lo llevan a todos lados. Y en efecto, solamente se ponen ellos de acuerdo sobre lo que quieren destruir. Después nunca se ponen de acuerdo en lo que quieren construir. Porque claro, los de Junts quieren una cosa, los de Esquerra quieren otra, el PSOE quiere otra, Podemos, pero lo que es la destrucción, sí. Y también retomando un poco lo que decía Julio, que esto pasará, cuidado, pasará siempre y cuando haya una minoría que tenga la osadía de quedarse firmes y decir, a mí no me movéis. Yo soy hijo de español, nieto de español, bisnieto de español, en fin, yo creo en las glorias españolas, de aquí no me muevo y os ganaremos aunque seamos menos. Bien, mientras esos osados no existan, y esos osados, gracias a Dios, existen, son entre otros los que escuchan este programa. Bien, esa minoría crítica es necesaria, pero es necesario que salgan a las calles, y yo siempre digo lo mismo, en la cola de la compra hay que decir la verdad, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque es que hay algunos que todavía viven mucho en la ignorancia, porque hay gente que por desgracia no ve debates, no se informa y lo único que ve es lo que le echan en los medios, pues adictos al sistema. Entonces, claro, si no escuchan la verdad con un predictor cercano, como puede ser el vecino, el compañero, pero de esta saldremos siempre y cuando se conserven unos cuantos osados. Esa fue la realidad de esto de España, eso fue Don Pelayo, eso fue la Reconquista, en fin, eso fue la conquista de América. Fueron unos cuantos los que fueron allí, pero eran el reflejo de un pueblo. Bueno, pues debemos mantenernos fieles a esas tradiciones, sinceramente. O sea que estamos reconquistando España, Julio, y somos unos cuantos también, como en América. Bueno, perfecto, pero yo creo que Javier una vez más ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Cuando está diciendo que, digamos que todos estos grupos que conformarían ese conglomerado, que es lo único que les une, ¿verdad? Porque ¿qué une a Junts con Bildu? ¿Qué une a toda esta amalgama, a todas estas hordas? Es lo antiespañol, ¿no? Esa identificación con la oposición. Al final, ahondando más todavía contra todo lo que es natural, porque el sentimiento de pertenecer a una nación y a una comunidad es hasta un derecho reconocido en los derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a pertenecer a un país, reclamarse de una nación. En fin, lo que es la identificación disparatada y delirante de los géneros, los 27, 30 o ya no sé si iremos por el centenar de género donde se confunde todo. O sea, todo esto al final es tan antinatural que no puede tener proyección en el tiempo, porque al final está abocado al fracaso, ¿no? Hay una máxima
una reflexión que a mí me parece muy profunda, que decía aquello de que los hombres, bueno, pues pueden perdonar, ¿no? En ocasiones, normalmente perdonamos, ¿no? Los hombres perdonamos a veces. Dios perdona siempre, pero la naturaleza no perdona nunca. Y entonces cuando estos grupos siempre arremeten contra lo que es lo natural, el orden de las cosas, que lo que en definitiva la gente entiende como lo propio, lo que es asumible, lo que su naturaleza le lleva, y arremeten contra eso, están entrando ya en un terreno prediciendo su propio fracaso. Pero sí que es verdad que también dice Javier que hay que aprovechar esas debilidades para afirmarse, y ahora tenemos esa oportunidad, como decíamos anteriormente. Quiero que escuches a Sonsoles, me ha dicho que como no ponga este audio, no escucha más el programa. Que por cierto, este señor, soy tope fan suya. O sea, el próximo día que venga le decís que me tiene totalmente admirada. Me transmite una paz y una pasada este hombre. Se refiere a ti, Bronchal. No sé qué les das, ¿eh? No sé, me empieza a preocupar a mí esto, porque, claro, yo estoy creando monstruos aquí, ¿eh? Y me da un poco de miedo. Yo creo que es fake, no me puedo creer todo esto que estoy Es inteligencia artificial, ¿no? Eres tremendo. No sé si inteligencia, pero muy artificial. Bueno, en cualquier caso, agradezco estas palabras a esta oyente, pero en definitiva el agradecido soy yo y el admirado de estar al lado de personas como tú, como Javier y como tantos otros, que, como decía Javier hace un momento, hace falta esa minoría. Una minoría de 3, ¿de cuántos? 12, parece que fue, o 13, fue un número mágico, ¿verdad? Porque 13 cambiaron el mundo. Entonces, vamos a ello. Mi querido... De todas maneras, que quiero intervenir. Julio es que tiene una ventaja, que defiende la verdad sin cobardía, pero con elegancia. Entonces, esa unión de la verdad y la elegancia, sinceramente, triunfa, porque la teología enseña que la verdad es difusiva. La verdad, cuando se expone en su integridad, acaba conquistando todos los espacios. Bien, y es lo que pasa. Julio, en ese aspecto, como no tiene temor ninguno, dice las cosas como son, en una época en que no estamos acostumbrados a oír las cosas como son. Y al final la gente tiene ganas de escuchar las cosas como son y se encuentra fortalecido porque dice, ahí va, si no estoy loco, si hay más que piensan como yo. Entonces, este es el valor que digo yo de una minoría crítica, que es la que debe seguir adelante. Y luego las masas cogen la bandera y la siguen. Os agradezco mucho esto, pero no caigamos en lo que ha sucedido con esa flotilla de pacotilla, ¿no? Al final resulta que parece una iniciativa, viéndolo con perspectiva, que hubiera montado el mismo Mossad, porque desde que surgió la flotilla se dejó hablar de Gaza, de los bombardeos israelíes, solo se hablaba de ellos. Ellos consiguieron distraer el foco de atención. Parecía una inteligentísima operación. Aquí no caigamos en ese error hablando de nosotros. Hablemos de verdad de lo que interesa. De acuerdo. Don Javier, ha sido un gusto. Javier María Pérez Roldán, cuento con usted siempre que tenga un hueco en la agenda y ha sido un placer tenerle aquí, un honor. Un placer es mío porque me hayan invitado, sinceramente, así que tengo yo mucho que agradecer. Sabe que cada vez que va a un juicio que representa no solo a Aztioe, está representando a mucha gente en España que pone en usted y en las acusaciones particulares toda la confianza para que quede un ápice de dignidad en este país. O sea, que vaya a ser reforzado de aquí, ¿eh? Es muy satisfactorio, pero quiero puntualizar una cosa. Siempre muchísima gente, es verdad, en la calle, se acerca. Yo soy simplemente quien da la cara, pero detrás hay un equipo humano tremendo, Marina, Yanni, Nuna, Abraham, bien, y son ellos los que tienen muchísimo más mérito, porque son los que realizan todo el trabajo, y luego yo, bueno, pues recojo los frutos, pero frutos que son injustos porque se debe al trabajo de ellos. Entonces quiero mencionarles, que la gente sepa que es un equipo. Ese equipo, parte de él lo conozco y son brillantes. Querido Julio Bronchal, un abrazo fuerte, compañero. Cuento contigo la semana que viene. Cuenta conmigo, os lo devuelvo. Un abrazo muy fuerte, Javier. Adelante, Javier. Nos vamos a la redacción. Últimos mensajes. Susana Gas, cuéntanos.
Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Un saludo para todos, recibiendo esos mensajes. El caso de Juana, que nos escribe desde Londres y te felicita concretamente por la entrevista que tuviste a Severo Moto, ex presidente de Guinea Ecuatorial, actualmente exiliado. Dice, felicidades por la entrevista, ha sido concisa, ha sido clara y sobre todo atrevida. Vigile usted, señor Castellón, pero nos está explicando cosas que realmente ni sabíamos. Por otro lado, Toldasi dice que este desgobierno, para no tener presupuestos aprobados, está aprobando leyes muy importantes, leyes que están atentando directamente y sin discreción a nuestras libertades. Somos el experimento de Europa y para eso han elegido a los peores actores. Dice que Ana... un día también caerán los presuntos narcos cómplices de España. Yo quiero un país mejor para mis nietos, para mis congéneres. Cada día les digo que lean y que sean críticos, pero que también, sobre todo, sean buenas personas. Por otro lado, María dice que bravo por los jueces, la UCO, el CNI y todas las personas que están haciendo posible que tengamos esa información tan importante, entre las que está usted incluido, Albert Castellón, como actor principal. Muchísimas gracias. También nos comenta Mafalda que el programa de Confidencial se ha vuelto mi menú del desayuno, el mejor programa de investigación. Gracias, Albert, por tanto esfuerzo y también por despertar a los españoles. Muchísimas gracias. En este caso, Vicens dice que tiene que llegar el día en que las personas despierten y pidan algo más que juicios y que cárceles para todos estos políticos, algo tan ejemplarizante y duro, que sirva también para aviso de los futuros psicópatas de la política. Tremo dice que, Albert, eres la piedra en el zapato de la mafia gubernamental y promete serlo también el partido de las supuestas alternativas. Vamos a ir estudiando la creación de una protectora del periodismo marca Castellón. Y aquí lo dejamos, Albert. Sí que es verdad que es importante, nos dicen dónde podemos ver todos los programas, pues aquí los tenemos diversos canales que os podéis suscribir, pero también tenemos un diario digital para estar a la orden del día. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias. castellonconfidencial.com. Ese es el periódico digital donde pueden ver resumido todo lo que aparece aquí y lo que hemos ido contando en los últimos meses. Vayan ahí, échenle un vistazo. Bueno, y hoy es viernes, toca Héroe Nacional Desconocido con Paco Álvarez. Hoy Eloy Gonzalo. Se van a sorprender en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Saben que cada viernes nos hemos propuesto hablar de un héroe español, pero no los típicos, no los clásicos, otros héroes, que hay muchos españoles muy desconocidos o quizá no suficientemente valorados. Lo queremos mantener como una constante, de decir que he recibido infinidad de mensajes de cariño para Paco Álvarez, gente que propone héroes. Yo se los mando a Paco para que él determine si la historia de la gente que ustedes me proponen merece estar en esta sección o no. Incluso un mensaje de Ana Pérez. Ana Pérez dice: hace años el gobierno inglés compró una fragata a España, fabricada en nuestro país. El Ministerio de Marina organizó una encuesta para que la gente bautizara el barco. Y con mucha guasa, los españoles
dijeron por mayoría un 80% que a ese barco que vendíamos a Inglaterra le pusieran de nombre Blas de Lezo. Claro, el ministerio, ¿qué pasó? Que suspendió la encuesta pública porque los ingleses no les hacía mucha gracia que nuestro héroe que le ganaba las batallas a los ingleses tuviera ahí la fragata con la bandera. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Tú conocías esta anécdota que me decía esta amiga? Sí, la verdad es que no sabía si era verdad del todo o era apócrifa, pero mola. Es muy buena, es muy buena. Sí, somos así de simpáticos. Bueno, eso está muy bien. Oye, hoy hablamos de un personaje muy especial, se llama Eloy Gonzalo. Seguramente por el nombre la mayoría de nuestros seguidores no le ponen rostro. A ver, ¿quién es? Pues es un personaje muy curioso porque tiene calle. Eloy Gonzalo es una calle principal de Chamberí, tiene una estatua en una plaza y toda la gente que haya ido al Rastro alguna vez ha pasado al lado de esta estatua, porque la plaza del Rastro se llama Plaza de Cascorro y hay mucha gente que cree que él es Cascorro, pero no. Cascorro es un sitio de Cuba, un pueblo de Cuba y una batalla, y él es el héroe de Cascorro, que se llamaba Eloy Gonzalo García. Por lo tanto, ciudadano de Madrid, héroe en Cuba. Cuéntame su historia. ¿De qué familia proviene? Pues su historia es de culebrón totalmente, porque él fue abandonado en La Inclusa, en Madrid, recién nacido, una fría noche del 1 de diciembre de 1868, creo que fue. Y bueno, pues abandonado ahí con un papel prendido en su ropa que decía textualmente: este niño nació a las 6 de la mañana, está sin bautizar y rogamos que se le ponga por nombre Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera y natural de Peñafiel. Entonces, bueno, pues las monjas recogieron al bebé, como siempre hacían, y le consiguieron una familia adoptiva, afortunadamente, que se lo llevó primero al pueblo de Chapinería y luego a un pueblo de Ávila que se llama San Bartolomé de Pinares. Entonces, bueno, pues ahí vivió. En esa época, ser madre soltera era tremendo, ¿no? No tuvo... Imagínate. Fue terrible, imagínate. Entonces, bueno, pues el niño estuvo viviendo con sus padres adoptivos bien hasta que tenía 11 años, pero ahí sigue la tragedia de su vida. Se muere su madre adoptiva, su padre adoptivo no se puede hacer cargo de él. Además, cuando cumplían 11 años, las monjas dejaban de financiar, por decirlo de algún modo, la adopción, y entonces pues el padre dijo: mira, no puedo atenderte, y total, que el niño se fue andando desde el pueblo este de Ávila a buscarse la vida. Paró en un monasterio, en el monasterio de Santa María, en Pelayos de la Presa, en la Sierra de Madrid. Ahí los monjes le acogieron y de ahí se fue caminando hasta Chapinería, el pueblo donde primero había residido, y ahí se quedó con una familia para la que fue pastor, y luego pues con el tiempo pues fue ejerciendo otros trabajos, zapatero, etcétera, etcétera, hasta que le llamaron a Quintas, le llamaron al ejército, pues en 1800, ¿cuánto es esto? Bueno, en 1889, y ahí le destinaron en el regimiento de dragones de Lusitania, que está en Alcalá de Henares, y bueno, las cosas iban bien, parece que se había enderezado la vida de Eloy Gonzalo, pero seguimos con la tragedia. Tiene un lío con un oficial que por lo visto estaba coqueteando con su novia, y entonces pues del lío con el oficial le llevan a juicio y le condenan a 12 años en una prisión militar. ¡Uf! Por favor. Y ahí habría terminado la historia de Eloy Gonzalo, se acabó, ya está, ¿no? Pero hubo una ley que permitía que si te apuntabas para ir a la guerra en Cuba, pues y no tenías delitos de sangre, se te eximía de esa cárcel militar, y él se apuntó y se fue a Cuba, donde llegó pues en 1896 y le apuntaron el regimiento María Cristina. Al principio lo pasó muy mal, tuvo muchas enfermedades tropicales, como todo el mundo que iba a Cuba, y le destinaron al pueblo de Cascorro, donde había una pequeña dotación, unos 100 hombres
al mando del capitán Nelia, ¿no? Y estando ahí en Cascorro es cuando por fin, digamos, sale de toda la oscuridad de su vida y se convierte en un héroe, ¿no? Eloy Gonzalo. Los españoles estaban en ese pueblo tan ricamente cuando unos 3.000 insurgentes rodearon el pueblo y empezaron a batirles a tiros y bueno, era una barbaridad, una matanza. Y sobre todo les disparaban desde un bohío, desde una casa alta, y entonces pues el capitán dijo, mira, lo único que podemos hacer es intentar quemar esa casa desde la que nos están disparando. Obviamente era una casa de palmeras, o sea, ardería como la yesca, pero claro, había que llegar allí e incendiar la casa. Y pidió un voluntario. Y allí que salió Eloy Gonzalo... Sí, salió y dijo, muy bien, digo, me presento voluntario para esto, lo único que pido es que me atéis una cuerda para que recuperéis mi cadáver, porque era una misión suicida del todo, ¿no? Y entonces pues fue con una lata de gasolina y una mecha atado con una cuerda, y es como que es tal y como se le representa en su estatua en la plaza de Cascorro. La siguiente vez que vayáis al rastro, fijaros. Y entonces, bueno, pues él fue allí, quemó la casa y regresó sano y salvo, lo cual fue, bueno, una gesta impresionante. Y gracias a eso... Claro, gracias a eso se ganó una batalla relevante, muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Los españoles pudieron ser relevados, llegó una columna, quiero decir, aguantaron lo suficiente, y de hecho a él le dieron una medalla que llevaba una pensión de 7,50 pesetas al mes. Entonces, bueno. ¡Qué pastón, pobre! ¡Qué bien pagamos a los héroes! Pero en aquella época era dinero también, ¿eh? Sí, no estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Y bueno, pues nada, lo único, él siguió en Cuba destinado y al final, menos de un año después, murió en Cuba, pero no por un combate. Murió porque la comida que nuestro ejército le daba a los soldados era tan pésima que el hombre tuvo una infección intestinal que le llevó al final a tener una enterocolitis ulcerosa de la que falleció menos de un año después. Lo Terrible. que no pudieron hacer las tropas cubanas lo hizo el ejército español con lo que le daban de comer. Dios mío. Así es. Mal hemos cuidado a los soldados toda la vida, ¿eh? Seguimos igual a día de hoy tratándoles fatal, cobrando poco. Pero cuando vemos los bocadillos que le dan a los que están en la UME apagando los incendios este verano, nos acordamos de esto, no hemos cambiado nada. Un bocadillo de mortadela por estar jugándote la vida apagando un incendio. En fin. Pero bueno, por lo menos Eloy Gonzalo tiene estatua. Claro, la han visto ustedes varias veces y algunas imágenes que están reflejadas por ahí en libros de este héroe, Eloy Gonzalo, que era un tipo con ojos azules, pelo castaño, 1,75 m, o sea, un hombre hecho y derecho, muy guapo y muy valiente, que la vida nunca le fue fácil, pero que al final demostró su valentía. La de gente que pasa por la Plaza Cascorro y desconocía esta historia, querido Paco. Bueno, habrá más. Recuerden, Historia Confidencial con Paco Álvarez. Es un canal de YouTube al que han de suscribirse y ahí cuentas 1000 historias más de héroes como estos. Hasta el viernes que viene o cuando te dé la gana. Un abrazo. Cuando sea. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego, amigos. ¿Recuerdan lo que pasó con el amigo Bertrán Endongo de Periodista Digital y Óscar Puente, ¿no? Este manotazo que le dio el maleducado del ministro. No me toque. No me toque. Bien, pues ya hay memes y muy bien hechos como este. No me toques. No me toques. Claro, le sale, en lugar de Hulk, a Óscar Puente le sale el gorila que lleva dentro. Bueno, yo creo que está mal hecho eso, porque los gorilas son mucho más inteligentes que el señor ministro, no me cabe duda. Pilar, gracias por tus palabras. Aquí te tengo en la taza que me voy a hacer la infusión de las plantas que tengo que tomarme. Me da mucha pena no poder escucharos, pero bueno, es lo que ahora mismo requiere mi proceso y bueno,
Ya llegarán otros tiempos mejores. Un beso también muy fuerte para Susana de mi parte. Estamos ahí y seguid haciendo el trabajo tan bueno que hacéis. Eres maravillosa. Pilar está luchando contra el cáncer y lo va a vencer. Pero eso la obliga a no poder escucharnos durante algunos días. Y me manda cada día un mensaje diciendo que nos echa a faltar. No me digan que no es precioso. Mándenle cariño, rezos, buen rollo a Pilar. Ya verán cómo sale de esta. Eli, no cantes más villancicos, por favor. Bueno, no cada día. Hacia Ferrat van unos burros, rin, rin. Este es para mí, este es para ti, que son los sobres para repartir con billetes de 500. En cuanto llegue la lotería de Navidad, ya empezaré a cantar el gordo. Eres maravillosa. Bueno, habría que inventar a la gente como Pilar si no estuvieran. Gracias, Luis Javier HC, por su donación. Muchas gracias, Luis Javier. Muchas gracias, Mari Carmen Castillo. Es un gusto tener gente como tú al otro lado. Jordi Valor o Almudena G. que dice resistir y combatir. Y con ese eslogan nos hace también una donación que agradecemos mucho. Y gracias a las felicitaciones, apoyo, ánimo que llegan de Venezuela. No olvidéis que esto se acaba, que le queda muy poco, que están muertos de miedo. Y es el miedo que ha sufrido el pueblo de Venezuela 26 años. Escuchemos. Escuchando su programa, señor Albert, le felicito. Cada vez es más interesante. No me lo pierdo, ninguno. Felicito también a su equipo de confidenciales. Me incluyo en esa comunidad o familia que recibe y da información nacional e internacional. Muchas gracias, querida amiga. Y Creative Commons ha vuelto a hacer una viñeta muy original. Capo, nos han pillado. La prensa tiene las transferencias. Saben lo de las comisiones. Tranquilidad, Paquito. Seamos magnánimos. Anuncien a los cuatro vientos que ese dinero es para reestructurar, con la generosidad que nos caracteriza, la deuda histórica de nuestros camaradas de Cuba. Pero, Capo, ¿y si la gente se queja? Ya sabes, los que pagan impuestos y esas cosas raras. Ah, Manolo, qué poca fe. Para eso inventamos la mejor herramienta desde la subvención, el delito de odio. ¿Que se quejan? Odian a Cuba. ¿Que piden explicaciones? Odian el progreso. ¿Que preguntan dónde está el dinero? Son odiadores profesionales. Los procesamos por delito de odio y listo. La pura verdad. Gracias, Creative Commons. Oyentes que después de escuchar el programa hacen caricaturas, viñetas, es maravilloso. Bueno, y un momento porque es viernes y necesitamos un momento de concentración y reflexión interior. La va a hacer el padre Abraham, recordando las escrituras, la verdad según San Pedro Sánchez. El primer día Dios creó Cataluña. Miróla y díjose: ¿qué paraíso he creado? Pero aquellas tierras tendrían que ser labradas. Y el segundo día creó a los catalanes. De entre ellos habían personas muy trabajadoras que labraban sus tierras, pero también habían otros que aquello no tiraba para adelante. Y Dios les preguntó: ¿qué os sucede? Y aquellas gentes le miraron y dijeron: Cataluña independiente, Cataluña... Dios les miró y les dijo: pero si no ha quedado más nada, o sea, solo está Cataluña y el vacío. Pero aquellos seguían y seguían. Crearon un rey. Dios dijo: os crearé un rey, el rey Salomón, Puigdemont. Cogió a Puigdemont y este le dijo: Señor, no sé qué hacer, son demasiadas bocas, alimentadlas. Cogió a Puigdemont, porque era poquita cosa, con el dedo meñique,
y lo depositó lejos, muy lejos, y le afirmó: vigiladlos desde aquí y dadles órdenes. Pero Puigdemont no sabía muy bien cómo hacer aquello y reivindicó en la figura del Señor una ayuda más grande. Así que el Señor el tercer día dijo: crearé España. Hubo creado España y la llenó de animales y también de animalitos, había de todo allí. Y les dijo: trabajad para poder dar de comer a Cataluña. Los animales empezaron a trabajar, pero pronto cansaron y reivindicaron también a alguien que les diera de comer a ellos. Y Dios, el quinto día, dijo: del fango sacaré esculpido al primer hombre, Ábalos, como aval para vosotros. Por eso lo de Ábalos. Ábalos miró al Señor y dijo: gracias, Señor, ¿cómo puedo hacer para dar de comer a todos estos animalitos? Y el Señor dijo: dadle chistorra. Ábalos vio la luz y empezó a comprar chistorras que ustedes no se imaginan. Pero no estando contento con su propia generosidad, Ábalos dijo: Señor, meteré también en el menú lechuga. Y Dios dijo: venga. Y la gente pudo hacer la digestión. Pronto los tiempos pasaron y las personas pudieron otra vez entender lo que era el hambre, porque no llegaba para todos. Así que Ábalos miró a Dios y dijo: ¿por qué no me mandas a una? Y Dios dijo: si el perro es el mejor amigo del hombre, ¿cuál es el mejor amigo de la mujer? Y Ábalos dijo: ¿la perra? Y Dios dijo: exactamente. Sacó de la costilla de Ábalos a la gran perra, a la perra gorda, y bajó esta del cielo montada en una nube, y por tanto le llamó Montero. Y ella, como primera mujer, dijo: se acabó lo que se daba, aquí van a cambiar las cosas. Efectivamente, se puso todo el mundo a trabajar que ustedes no vean, pero pronto otra vez volvió el hambre y la queja. No daba para nadie. Y Montero y Ábalos miraron al Señor: danos un pescado. Y el Señor quitó la S y dijo: un pecado les daré. Y creó el séptimo día, ya el último, al gran perro. Bajó de los cielos mirándoles. A su imagen y semejanza no, pero con la figura de un hombre sí. Bajó y el gran perro dijo: a partir de ahora seré yo quien os abastezca a todos. Dad al otro lo que no tenéis. La gente se quedó mirando y tal. Y luego dádmelo a mí. Y ahí entendieron. Y aquella armonía pudo dar de comer a Cataluña. Sin embargo, las bocas seguían pidiendo y cada vez eran más. La gente le había dado todo al gran perro. ¿Qué más podemos hacer, Señor? Tenemos hambre. Y entonces mandaron a Dios un WhatsApp. Y Dios dijo: coño. Pues Dios se levantó y dijo: crearé el octavo día. Y al octavo día Dios, cansado, pero también con energía, creó al autónomo. Cuando el autónomo fue creado, una brisa de aire fresco pasó por aquellas tierras. Las personas volvieron a ser felices y libres. Las personas, me refiero al autónomo, no. Y desde entonces, según las escrituras del Nuevo Testamento, se ha ido cumpliendo todo gracias al autónomo. Y es por eso que la semana tiene 7 días para las personas y 8 para el autónomo. El Nuevo Testamento de San Pedro Sánchez. Brillante como siempre. Amigos, feliz fin de semana. Como siempre, si ocurre algo allí, nos buscan en redes sociales y aparecemos por aquí. Si no, el lunes les espero. Seguimos en la trinchera. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y
muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.